toda esa presentación de verdad. Luqui. Yo te traje a alguien que creo que te puede ayudar, porque sabe un montonazo de economía y de plata, y también de la parte de economía que no necesariamente implica la 100% la plata. Pero no hay caso, Luqui. Yo la plata me la reviento. Pero eso quizás es porque te falta alguien que sepa mucho de esto y que te pueda asesorar. ¿Vos decís que puedo cambiar algún día? Sí, en realidad lo que deberías hacer es dejar de gastar dinero en alcohol. Esta presentación la vamos a estirar un montón de tiempo. Dame, yo no tengo un mango ahora. Ay, no. Me manejé muy mal. Ayer compré el de Last of Us 2 sin tener dinero. ¿Cómo lo hace? Cande Boto, bienvenida. Hola, chiques, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. ¿Te gustó la presentación? ¿Sí? ¿No? ¿Le das el ok? Es No incómoda, tengo nada ¿no? para decir. ¡Ay, Dios! Hoy no pego una. Es muy sad, es realmente sad. Es realmente sad hoy. Pero Sad ajeno. podemos hacer un compromiso de que vas a ir mejorando. Vas a ir Claro. mejorando. Columna a columna vas a ir mejorando tu manejo de la plata. Es Por que favor, te lo habíamos pido. pensado una presentación, ahora me acabo de recordar, como no era toda una cosa como Mi Bella Genio y la metíamos dentro de una... ¿Se acuerdan? Cande, teníamos una presentación que era, pero requería, se ve un... Vos salías de una lámpara. infraestructura. Salías de una No, lámpara. nosotros entrábamos. Grande la lámpara tiene que entrábamos en la lámpara de ella como Mi Bella Genio, que es todo, viste, tipo como hindú, así todo decoradito, todo lindo. Cierto. Es verdad, No, eso es no verdad. quedó, pero lo No, podemos imaginar. La idea quedó, pero nunca la hicimos. Claro. Y Yo necesitamos allá. escenografía, es complicado. Era con los cromas, entrábamos a la lámpara. Ah, ya entendí. Entrábamos a ya la lámpara entendí. de Cande, de la economía. Cande, antes de que empieces Like. con lo que trajiste para acá, Bien. ¿yo puedo hacerte algunas preguntas? Bueno, ¿de En general? economía? Sí, de economía. Re. Hay un tema engañoso con las tarjetas de crédito. ¿Vos sabés cuánto recarga la tarjeta cuando uno paga el mínimo? Claro, porque vos cuando pagas el mínimo estás pagando No los son intereses. personales las preguntas, No, veo que nada no, que veo ver. que no. Pero quiero decir, a veces conviene más pedir un préstamo y liquidar la tarjeta que seguir pagando el mínimo de la tarjeta porque no te alcanza para pagar el total, ¿sí o no? Sí, o sea, depende siempre el momento porque las tasas de interés van cambiando, pero es cierto que es casi lo peor que puedes hacer endeudarte con la tarjeta de crédito y pagar solo el mínimo. Es sideral después cómo Es va lo creciendo peor la eso. deuda. Es lo peor. Habría que hacer una remera, no pagues el mínimo de la tarjeta. Porque O pagar sí, el total de la tiene, tarjeta. Vamos tiene por que la ser positiva. remera, de verdad. Porque después te sentís un boludo porque llamás al banco, me contaba un amigo el otro día, Sí. se llama Romero, y me decía... ¿Romero es Sí. su nombre? Romero se llama, Sí. Romero Petinuti. ¿Es Y familiar? me decía, Romero Petinuti me decía, llama y dice, loco, ¿por qué tengo 40 lucas? Y yo, ¿qué onda? Yo pagué 40 lucas. Y te dicen, sí, pero no llegaste a pagar el total y los intereses te devuelven casi lo mismo de nuevo. Claro, porque vos con ¿Te das el mínimo cuenta estás que- pagando básicamente los intereses. No estás cancelando lo que vos debés. Estás pagando los intereses al banco. Ah, no baja la... No baja el total de lo que ¿Puedo vos ir estás debiendo. preso si no pago la tarjeta nunca? Si no pagas la tarjeta nunca vas a ir al veraz. Y después se te va a complicar a la hora de tener otra tarjeta de crédito, pedir un préstamo, lo que sea. Perdón, ¿y qué pasa si él ya está en el veraz? Puede ir Bueno, ya lo debe dos estar veces al sufriendo. Podés ir muchas veces al veraz. La realidad ¿Cuántas veces es que puedo ir? verano. ¿Se vuelve del veraz? ¿Alguien ha vuelto o es como O no una se dimensión vuelve más. desconocida? Sí. Si vos pagás todas tus deudas, te vas del veraz. También había una regulación de que si pasaban tantos años te tenían que sacar. Bueno, podemos armar una columna específica de eso si querés. De Pues deudores. traes los resubos de la Esta- tarjeta de crédito y la laburamos acá, a vivo. Esta es más personal, porque la de recién era para toda la gente que tiene problemas con los pagos de tarjeta, que son muchos. Ahí era- Muchísimos. Eso es verdad. Muchísimos. Cuando a vos cortás con una relación amorosa Sí. y le debías algo de dinero a esa persona, ¿se paga o no se paga? Creo que va a depender del contrato de esa pareja. O me lo preguntás a mí, yo qué hice con mis parejas. ¿Qué harías vos? Uy, quiero saber qué hiciste ahora con tus Sí. parejas. Yo de una relación salí perdiendo porque no me Oh. devolvieron la plata Hijo y de bueno, puta. fue. ¿Y no lo buscaste, no perseguiste, tipo AFIP? No, porque fue como, bueno, prefiero perder esta plata que insistirte, la verdad. Está muy Por bien. plata. Está muy bien. Chau. Ya no Chao. queda. ¿Para qué ver Adiós. esa cara de nuevo? Adiós, Él también total. prefería no pagar antes que le insistas. La verdad que salió ganando. Y viste que en Y- esas cosas siempre hay como diferencias, como no, en realidad no era tanto por tal. Bueno, cuentas claras, eso podemos recomendar siempre, cuentas claras Sí, entre las parejas. otra remera. Así no sé. Otra remera Cuentas para claros vos. entre las parejas. Sí.
Eso yo lo aprendí en esta pareja última. Vos quedaste como deudor. Está queriendo hablar de la separación todo el tiempo Y bueno, al aire. tiene que hacer catarsis. Pero ya ¿hace cuánto te separaste? 6 años. no, bueno, listo. Cande. Hay que actualizar intereses ahí, Sí. Un montonazo. Cande, vamos Sí. a hablar de el tema, El tema de la Argentina, que es la inflación. que es la inflación, exactamente. Sí, salió el dato publicado en INDEC el jueves pasado sobre la inflación de febrero. O sea, cuánto aumentaron los precios en promedio en febrero. ¿Quieren tirar un número? A ver si le pegan. En febrero, para mí, un 4%. Estuviste cerca. Sí. 4,1. Sí, 3 y medio. Sí, yo voy a decir 3. Bien, Luqui ganaste. No sé qué ganaste, pero ganaste. Un caramelo. 2 kilos de cremolati. No, ese No. fue el premio de ayer. 3,6% fue el aumento promedio de los precios. Ahí Sí. en pantalla estamos viendo un poco cómo aumentó por sectores. En realidad, el promedio justamente es el del colorcito amarillo. Y si bien bajó un poco porque en diciembre y en enero tuvimos un aumento del 4%, sigue siendo un número muy elevado para hablar mensualmente. Pensemos que hay países que anualmente, o sea, en los 12 meses tienen menos inflación que nosotros en un mes. En un mes. El cálculo, voy a preguntar Sí. algo obvio, pero por las dudas. El cálculo anual es sumando el de cada mes. O sea, si tuviste 3 ahora, 3 en abril. No es tan así, porque pensá que vos enero tenés 4%, febrero tenés 3,6% y el acumulado de 2020 es 7,8%. Porque no es tan sencilla la fórmula, digo, por cómo se Ok. van actualizando los pero precios. pero es aproximada. Aproximadamente sí. Ok. El tema es que recordemos que el presupuesto de 2021 tiene una inflación proyectada del 29% y en base a eso se están cerrando las paritarias y demás, como todas las actualizaciones de precios. Y ahora es medio difícil pensar que se va a llegar a ese 29%, desde el Claro. gobierno lo siguen sosteniendo, pero tendría que haber una inflación menor al 2% mensual para llegar a ese número. Y la idea es que los salarios compensen esto. O sea, hasta ahora no hay una nueva proyección. O sea, hasta ahora la proyección sigue siendo 29. Sí. O sea que todas las paritarias van a tratar de ir por encima de 29. Sí, las paritarias están cerrando entre 30 y 34% más o menos, porque supuestamente este año iba a ser el año de la recomposición salarial. Este año íbamos a ganar el poder adquisitivo. Bueno, estos números de inflación complican un poco ese escenario. Y tengo una pregunta más. Cuando hacen la estimación anual, o sea, Sí. dicen vamos a tener 29 de inflación anual, ¿hacen un particionado mes a mes? Como por ejemplo, vamos a tener un poquito más en marzo, pero después en abril va a bajar, pero después en el famoso segundo semestre o algo así, ¿o es como Brote verde. anual 29 y vemos? Bueno, lo que se está diciendo, sobre todo Culfa salió a decirlo y también lo aclaró Guzmán ayer en una entrevista que tuvo con Pagni, es que a partir de abril empiece a bajar el promedio mensual para Ok. poder llegar a estas estimaciones, justamente pensando que ahora en marzo se liquida la cosecha, va a haber más dólares, como con un montón de, obviamente, hipótesis de lo que va a suceder en la economía argentina. Pero bueno, hay una especie de diagrama de cómo funciona nuestro motor económico, ¿no? Más o menos decís eso, cosechamos en tal fecha, se exporta en tal otra, entran los dólares acá, más o menos. Obvio, sí. El Tenés tema es que la un economía, estimativo. como toda ciencia, tiene disputas entre las teorías. Entonces, obviamente, esto encausa con un modelo de inflación multicausal, digo, con un montón de cosas que se vienen desarrollando, que son importantes porque si vemos la economía del gobierno anterior, era una inflación pensada como un fenómeno unidimensional. O sea, vos emitís, tenés inflación. Sí. Ahora este gobierno dice, bueno, no depende solo de eso, depende también del tipo de cambio, o sea, de cuánto valga el dólar, de la actividad económica, digo, de un montón de otras variables que también hace a esa formación de precios. Esa discusión que parece algo súper alejado de nuestro día a día, bueno, impacta en qué políticas tomás para controlar a la inflación en un país que todavía no logra controlarla hace más de 20 años. Bueno, sí. Yo tengo una pregunta. ¿Hay en algún momento en el que, o sea, lo único que venimos viendo en todos estos años es que sube? ¿En algún momento se estanca históricamente la inflación? O bajar ya es como casi imposible, ¿verdad? O sea, llega un momento que, pero bueno, por lo menos se puede arrimar con los salarios, arrimar con otra cosa. O sea, no sé, quiero saber, porque a mí me da la impresión de que esto siempre va a seguir Sí. subiendo. O sea, si pensamos el año pasado, la inflación cerró en 36%, que fue una inflación bastante baja, pensando en 2018-2019 con más del 50% de inflación. O sea, bajó, Ok. pero ¿por qué bajó? ¿Cuánto Y bueno, bajó? porque hubo Bajó un 20%. 15 puntos. más o 15 menos. puntos más o menos. Es un montón, pero ¿por qué bajó? Bueno, porque hubo una pandemia, bajó el precio del petróleo a nivel internacional, Claro. digo, como hubo un montón de condiciones muy extremas y Claro. muy de shock,
que hicieron que, bueno, a medida que se fue dando la recuperación económica, volvió a darse este incremento de precios. Y también hay cierta inercia. Digo, si los precios se actualizan constantemente, bueno, hay cierta tendencia a seguir actualizándolos y es más difícil de bajarlos. ¿Y cómo se frena el... ¿cómo se dice? Como la especulación, digo, de la persona que tiene un local y que más allá de los índices y más allá de todo lo que le dicen, viene con una experiencia de años y años y años, de que todo le va a subir, que lo que compre le va a subir, todo eso. ¿Cómo se le pone el cote a eso? ¿Qué es? ¿Queda en la libertad de cada uno de decir, yo voy a confiar en que esto va a bajar, voy a mantener los precios? Bueno, un poco la idea justamente es hacer una coordinación entre precios de la economía. Entonces, por un lado tenés las paritarias, que son un precio importante porque hacen a los costos de ese empresario y un costo importante de la economía, aunque sean nuestros salarios. Los sueldos, decís, Los sueldos. Así que eso se estaría actualizando con proyecciones similares. Y después tenés que manejar los precios. Hay programas como precios máximos, está el Consejo Económico que está buscando coordinar, pero es muy difícil esto, porque es justamente el que actualiza precios y te dice, bueno, a mí los insumos me aumentaron. Claro. Entonces yo tengo que actualizar los precios. Bueno, Claro. y por ejemplo, ahora que estamos hablando de los aumentos de la nafta. Sí, El aumento de la nafta repercute en todo. totalmente. Porque es Una vez- el camión. Sí. Te puedo contar una historia pequeña sobre esto. En San Marcos Sierras, el hijo le había estado usando la camioneta al padre, bastante. Y el padre le gritó, ¿vos te crees que le naste también los perros? Qué gran Gracias. análisis Buena data. de la economía mundial, ¿no? Como... ¿Me la contás de nuevo? En realidad fue con las vacas, porque tampoco quería entrar en eso porque ella es vegana, pero en realidad fue, el hijo le había estado usando la chata al padre y Sí. el padre le gritó, ¿vos te crees que le naste también los vacas? Me encanta. Claro. ¿Entendés? Como diciendo, Sí. esta nafta la pagué yo, nene. Sí. Bien. ¿Voy a volver a la inflación? Ah. Sí, me parece Adelante. bien, porque el nivel de Adelante, profundidad... Cande, de estudios. Sí, es muy importante lo que decís de las naftas y también de ciertos cambios impositivos que pueden impactar en los precios. Todavía YPF ya anunció que falta un 15% de aumento de las naftas y las Oh. naftas impactan en toda la economía. Y porque es el camión que lleva las manzanas de un lado a otro. O sea, Total. Pero también es cierto que la nafta a nivel internacional está subiendo. Digo, como el año pasado el petróleo bajó muchísimo y eso nos benefició, Sí. bueno, este año está volviendo a subir porque vuelve a reactivarse la economía a nivel mundial. Entonces, bueno, empiezan a suceder estas tensiones que se dan a la hora de pensar cómo bajar la inflación. Pero para volver un poco a la pregunta de Tami, algo que es importante de este gobierno, de la concepción de este gobierno, es que la inflación no va a bajar de un día para el otro. Es decir, no dicen, bueno, en este año la vamos a bajar y va a ser de un dígito y de repente vamos a tener inflación anual del 6%. Porque en general en la historia argentina los programas así de shock, no sé, convertibilidad, plan austral, bueno, metas de inflación, salieron mal. Claro. Digo, salieron mal quiere decir te saliste con una inflación mucho más alta de la que venías. Lo pudiste controlar un tiempo y después explotó. Entonces la idea es justamente pensar cómo poder ir bajándola de a poquito. Si se cierra este año con 29%, que sería un plan idílico, bueno, por ahí el próximo año avanzar en un 25% y después un 20% y así sucesivamente. Ahora el tema es cómo llegamos a esto y cómo hacer para que los sueldos no sean de nuevo la variable de ajuste de ese proceso inflacionario. Esa es una gran pregunta. El tema de qué control se ejerce sobre los aumentos en los sueldos, en los salarios, y qué control se ejerce sobre el remarque de precios. Porque nosotros encontramos una lata de atún en una cadena de supermercados a 59,90 y en la otra cadena la encuentro a 82,90. Y vos decís, no puede ser, acá algo más. Y también va esa misma cadena que tiene más caro el atún, va a tener más barato el tomate, por ejemplo. Entonces digo, acá hay una libertad de precios total. Bueno, perdón, paréntesis a eso, para reforzar. Pasa mucho que uno dice, este producto lo compro en el chino porque lo encuentro barato, voy al hipermercado, y uno termina haciendo en la cabeza qué cosa conviene comprar en cada lado. Somos maestros compradores, Sí, ya de verdad, porque Maestro- vamos diciendo, no, esto va por acá, por allá. Y eso va cambiando también. O sea, a mí me parece muy loco y es normal cuando tenemos inflaciones tan altas, que es como se pierde la idea de precios relativos. Esta idea de que uno va y te dicen, bueno, ¿cuánto sale? 100. Y vos decís, bueno, o sea, sí, me 100 es parece el nuevo mucha 10. plata, pero bueno, está bien. Como que empezás a, no sé, vas a comer y decís, bueno, esto está carísimo, pero en realidad, bueno, todo está carísimo. Claro. Como que perdés un poco la dimensión de lo que cuesta algo. Claro. Y eso tiene que ver con que, bueno, 3,6 es el promedio. Después vos ves restaurantes y aumentó muchísimo más. Claro, de hecho en el ¿Qué? gráfico que trajiste lo que Sí. más había aumentado, no sé si lo tenemos ahí, Niku, restaurantes y hoteles 5,4. Sí, y en realidad eso además esconde que restaurantes y hoteles, restaurante subió más y hoteles de hecho bajó un poco los precios por justamente la falta de demanda. Y después en transporte tenés lo que decías vos del aumento de las naftas, o Claro. sea, ahí se va
esa inflación que golpea para arriba, y también en alimentos, que es obviamente el sector más sensible, porque es el que tenemos que consumir todas, todos y todes, por más que tengas paritaria o no tengas trabajo, digamos. Claro. Entonces son como componentes sensibles de esa inflación, y bueno, hay que ver en el año cómo se logra bajar estos niveles, que de nuevo, digo, la inflación es mala para la economía, entonces hay que ver cómo ir bajándola para... ¿Hay países que no tienen inflación o tienen como una muy constante hace muchísimos años? ¿Es como Bolivia. eso existe? La mayoría de los países, de hecho, ¿Sí? eso hay que decirlo. Sí. Lo pregunté como desde abajo del pozo. como, Claro. Hay lugares donde ven la luz, señores. Y sí, en todo el mundo, niña. De hecho, hasta antes de la pandemia, que ahora hay como muchos planes de recuperación económica y demás, entonces se entiende que va a haber un poco de inflación en los países centrales o del norte o lo que sea, se da proyecciones del 2% anual como algo bueno. Porque también hay que decir, nosotros porque tenemos inflación, entonces todo lo que sea bajar precios nos parece, o sea, que aumenten menos nos parece ideal, pero cuando la economía está sin inflación, tampoco es una buena señal. Porque vos en el círculo económico necesitas un poco, un 2% Claro. anual, digo, un poquito. Ok. Un poquito quiere decir que la economía está aceitada. Si no, vos tendrías deflación y eso es crisis económica. Ah, claro. Una pregunta más. Por ahí te mato con esta, pero Upa. hace mucho, o sea, ¿cuál fue el último año donde los salarios le ganaron a la inflación? Bien, fue 2017. O sea, desde 2010. O sea, hace 2018, 2019, 2020, hace 3 años que los salarios pierden contra la inflación. Sistemáticamente, sí. Igual pensé que ibas a decir de 2004. No. Bueno, boludo, pero cuando explotó la soja. Pensé que me ibas a tirar Pero esa. Lo más normal no es que te aumenten el sueldo, no que te aumenten, digo, que te promocionen. O sea, la gran mayoría de la gente sigue con el mismo sueldo que tiene desde hace 3 años. A nadie, muy poca gente la promociona. Sí, lo que pasa es que, No, digo, el tema es que es muy ese sueldo amplio. sirve para menos. O sea, como que vos Claro. hace 3 años podías comprar más cosas, podías vivir un poco más tranqui, o llegabas a fin de mes y ahora no llegabas a fin de mes. Pero igual es muy amplio hablar de los salarios también, porque qué sé yo tengo una amiga que es médica en el Garrahan y me decía con 6 guardias mensuales, que es quedarte 36 horas metida dentro del hospital, dándolo todo, con 6 mensuales no llega a los 50.000 pesos por mes. Una piba que se mató, se partió el lomo estudiando. Y capaz, hace 3 años estaba en 32.000 pesos por mes, pero en una comparativa era mucha más guita de lo que son 50 hoy. Total. Bueno, esa es la Entonces, situación de la como mayoría. que, Bueno, es si raro vos- decir si vos- salarios en general, porque eso no se puede comparar con la realidad de un camionero, ni la realidad de un docente, o la realidad no sé, de trabajadores de los medios, como Obvio. nosotros. Las paritarias, por eso digo, las paritarias pueden ser muy variadas. La gente te dice, yo arreglé 22 y yo 56. Y vos decís, O sea, en es general una tiene que locura. ver Sí. justamente con los sectores económicos, y ahí va, como los sectores que estén relacionados con productos que se exportan, Sí. bueno, van a tener paritarias mejores, porque al fin y al cabo Son los que están en un traen- sector dolarizado. Claro. Claro. Entonces tienen la posibilidad de exigir mejores paritarias. Ahora, todo lo que es público, bueno, nos manejamos en pesos, entonces obviamente que fueron como una variable de ajuste importante. No quiero que se Me depriman. estoy re con- deprimiendo. Sad Termino martes. termino yo en el sad martes. Cuando viene Can Devoto acá, se hizo sad el martes. Living in sad martes. Martes sad. ¿Cuánta? sad, Hoy hay un sad. montón de. No sé ni cómo vas a hacer para hacer el programa que tenés que hacer No después. lo hago. Ah, hoy no lo Listo. hagas. No, No, lo hagas, hoy porque no lo hago. te van a echar. de ahí. Chócale. Cande, estoy re triste, pero más allá de eso, ¿hay algo más que quieras agregar? No, o sea, la idea no es estar triste, sino como un poco informado sobre lo que pasa, y que la realidad es que hay cierta planificación para que esa inflación disminuya en los próximos meses. Y también hay que tener en cuenta que estos primeros meses del año, en un año electoral, es donde van a ser la mayoría de los aumentos. Digo, Para después congelar más adelante cerca de las elecciones. sí, o sea, la idea de cómo bajás la inflación en los próximos meses es manteniendo más o menos estable el tipo de cambio. Claro. Entonces, si vos lográs congelar un poco ese tipo de cambio, bueno, va a haber menos aumentos de precios. Digo, no es que estamos derivados a cualquier cosa que pueda suceder, hay cierta estabilidad, el tema es que esa estabilidad se pueda mantener y que no haya como golpes así de mercado fuertes que de nuevo hagan correr las tapas de diario y todas esas cosas. Che, tengo algunas preguntas todavía generales que no A ver. tienen que ver con mi vida. A ver. Quería saber si algunos malos hábitos sociales o culturales pueden generar golpes económicos. Porque hablaba con un amigo que acaba de llegar de España y me decía, en España compramos carne argentina. ¿Carne uruguaya o argentina?
en todas las góndolas. La carne, por lo menos la que está en Barcelona, donde él vive, son argentinas o uruguayas, pero es carísima, me dice. Cara. O sea, comer carne es un lujo de una vez por semana para el ciudadano español. Sí. Que para nosotros es como, wow, ganan un montón de plata, ganan 3.000 euros por mes, boludo. Mirá vos, y no pueden comer carne. Y nosotros, sin embargo, comemos carne. Tengo amigos que comen en todas sus comidas y otros que comen en por lo menos la mitad de sus comidas. Incluso gente que no está tan bien económicamente tiene carne en el común de sus comidas. Pensaba eso como si es una materia para exportación que puede ser fundamental o pilar para el motor económico del país, tal vez estamos en un mal hábito cultural de comerla o de tenerla a un bajo precio. El tema de eso es que también vos cuando ves la cana, digo, como qué es lo que consumen las personas. Digo, y perdón, cierro con esto. Obvio. La nafta es lo mismo. La nafta ya es carísima y tener un auto es carísimo porque te cobran en todos lados estacionamientos o peajes o impuestos por moverte en auto. Entonces, la mayoría de la gente, moverse en auto es un delirio, realmente, es una locura. Sacar el registro son 1.500 euros, 2.000 euros. Estamos hablando de 400 lucas. Sacar el registro de manejo. O sea, es inalcanzable. Entonces la gente dice, no, listo, yo voy en bicicleta, me tomo el tren, me tomo el bondi. Bueno, igual tienen un sistema de transporte público también muchísimo mejor. O sea, todo el sistema de trenes. Más allá de eso, no quiero decir como que ellos es Disney y nosotros somos una porquería, no. Me refiero a que tal vez hay cosas culturales que pueden llegar a generar una traba económica para el país. Sí, obvio. Para mí hay un peso muy importante en el hecho de que las personas no usan al peso como resguardo de valor. Digo, nadie ahorra en pesos. Es muy difícil las personas que ahorran en pesos porque sistemáticamente pierden. O sea, porque tenemos pero inflación. Me lo reviento el viernes. Bueno, eso pero no es ahorrar. Pero si ahorraras, es raro ahorrar en pesos. A menos que tengas o un plazo fijo UVA en este contexto o un plazo fijo tradicional. El hecho de que un país no ahorre, o sea, no genere un canal de ahorro que después va a hacer inversión en su propia moneda, es muy perjudicial para el país. Porque justamente vos dependés de una moneda que no es la tuya. Que vos no podés emitir, no podés hacer política monetaria con dólares. En Argentina, porque no emitís dólares. Entiendo, pero si vos ahorras en pesos, se te devalúa el propio ahorro, entonces no estás ahorrando al final. Totalmente. O sea, es una contradicción porque tenés que decir, bueno, entonces subime la tasa de interés del plazo fijo para que a mí me genere rendimientos ahorrar en pesos. Ahora, si yo subo la tasa de interés del plazo fijo, matás a las pymes. Porque las pymes se están financiando con esa tasa de interés. Claro. Entonces, no hay soluciones sencillas, porque son problemas complejos, pero vos tampoco podés decir, bueno, listo, entonces que en Argentina, que es productor de carne, más allá de que yo también soy vegetariana, así que me gustaría tener otro nivel de esta discusión, pero no importa. Digo, nosotros somos productores de carne, entonces, ¿por qué vas a privar a la población de un consumo que tiene tan arraigado y que también hace, o sea, como también pero porque el otro te lo paga más caro y lo más importante es que ganemos más plata, ¿o no? Claro, pero ¿quién gana más plata? Digo, porque también en esos países hay un piso de derechos muy amplio. Digo, hablo como de seguros de desempleo muy altos, como de una seguridad, de un estado de bienestar que acá no hay. Y acá sí podés comer un asado los fines de semana. Digo, como que son cosas que tenés distintas. Ojalá hubiese un piso de derechos más amplio y te digan, bueno, no, come carne una vez por semana. Estaría buenísimo. El tema es que ese piso de derechos no están. Entonces, querer sacarle lo que tiene de un consumo que puede ser como, bueno, el fin de semana nos juntábamos, hacemos un asado y todo eso. Bueno, no sé, a mí me parece un poco... Igual, Cande, aprovechando eso que dijiste, el tema de que la carne es un lujo a nivel económico, no es solo, digo, acá porque tenemos esa forma de llevarlo, pero también estaría bueno que empezaran a ahondar también en todo lo que es mucho más sustentable, en lo que es cultivo sustentable, porque la soja no es sustentable, la soja es un desastre para el ambiente. Pero hay países que ya lo están llevando a cabo y hay formas de cultivar que pueden ser mucho más piolas y que en realidad es más barato que la carne. La carne es muy cara de producir. Las vacas tienen que comer cultivo para que después la faenen. Y no solo es caro de producir, sino que también tiene muchos costos en términos ambientales y de sostenibilidad. Claro. O sea, eso también hay que decirlo, pero en el corto plazo vos tenés una economía que no crece hace 10 años, que es la economía argentina, y este año nos va a salvar porque el precio de la soja está altísimo. Claro. Entonces, como que también tenés estas contradicciones. Una vez más va a ser esto. Entonces tenés estas contradicciones donde, bueno, también necesitas que la gente coma y que llegue a fin de mes. Como un poco la discusión es esa. Candelaria Boto. Qué genial. Explicación. Estaría un rato, estaría media hora más, pero me voy a terminar deprimiendo, ¿no? Me voy a dar cuenta. Y sí, sobre todo termina en mi online banking mostrándole a ella y diciéndole qué estoy haciendo mal. Cande, ¿hay algún hack para hackear la app
¿Por que qué yo vea devuelvo otro. 4.000 del préstamo y se bajan 1.000 nada más? Y yo- ¿Por qué me aparece Porque en son- rojo? ¿Por qué todo en Ay, rojo? todo ¿Por qué feo. sí? @candelaria.voto con doble T. Cande, muchas gracias nuevamente por iluminarnos. Síganla, pregúntenle cosas. Ella contesta todo. Queridos humanos.